¿Qué tal? ¿Cómo están todos? El tema que quiero traerles a ustedes hoy es la prevalencia de la iglesia en el tiempo. Según la palabra de Dios, dice que las puertas del Hades no prevalecerán sobre ella. ¿Sobre cuál iglesia es la que no prevalece? ¿Sobre la iglesia local o la iglesia universal? Obviamente que ese concepto de iglesia universal prevalecerá para siempre, pero hay una parte eh, de tiempo y espacio de esa iglesia local donde la promesa le llega, que esa iglesia conformada por estas personas renacidas que están en un lugar geográfico y que tienen una identificación con, como, no solamente como denominación, sino con un nombre, hay la esperanza que esa promesa eh, sea propia de este tipo de iglesia. O sea, una iglesia fundada en un lugar específico, geográfico, no debería desaparecer, no debería extinguirse, no debería dejar de ser. Porque si tomamos este pasaje como propio también de la iglesia local, eh, no resulta eh, práctico ni, ni verás si una iglesia constituida como iglesia desaparece con el tiempo. Si nosotros hacemos un examen histórico, podemos ver de que muchas de las iglesias del pasado dejaron de existir, no están hasta el sol de hoy. De las 7 iglesias de Asia que nombra Apocalipsis, eh, no hay rastros de una iglesia local uh, específica eh, a la cual se refirió el apóstol Juan. Y vemos que esa localidad desapareció, pero lo que no desapareció fue el mensaje en esa localidad, la transmisión del mensaje a través de la predicación, los que nacieron eh, de nuevo gracias a esa predicación y transmitieron el mensaje a la generación subsiguiente. Podemos decir nosotros que las iglesias como la de Esmirna, la de la Odisea, o cualquiera de ellas, eh, ha prevalecido. Pero um, yo manejo una tesis sobre, en el caso de los bautistas, de que estamos viendo en Venezuela que hay algunas iglesias que fueron icónicas en nuestra denominación, que fueron tomadas por otras doctrinas y fueron diluyendo los principios bautistas hasta desaparecerle el nombre, usando el local, usando la residencia de aquella iglesia, que se constituyó según unos estatutos y una ceremonia que se le constituía. Y estas iglesias en Venezuela se le ha dado por extintas. El asunto está en que um, si las puertas del Hades no prevalecerán contra eh, la iglesia no debería dejar de existir. No debería um, usarse la palabra se extinguió la iglesia. La tesis que manejo es que eh, el grupo de personas, independientemente de su número, que sean fieles a los estatutos en que está fundamentada la iglesia legalmente, registrada en el Ministerio de Justicia y Culto, registro eh, subalterno o cualquier documento legal que tenga.
el que sea fiel o los que sean fieles a la letra de esos estatutos, esa es la iglesia. Así que si un grupo de personas decidieron cambiar de denominación o cambiar de doctrina, y hay una minoría que perdió esas elecciones, como dicen, esa decisión democrática de cambiar, quien posee eh, el nombre de iglesia bautista de esa comunidad, independientemente del nombre que le hayan puesto, es el grupo minoritario que sea fiel a esos estatutos. Yo conozco iglesias de que se han dividido de manera muchas veces violenta y ha salido el grupo que se consideraba bautista es el que sale y se quedan son los que no son bautistas. Y los que se quedan nombran al grupo pequeño como divisores de la iglesia, como que si fuese un grupo extraño a la iglesia, siendo la misma iglesia en su voto de mayoría, los que están autoexcluidos de la iglesia misma. Entonces, ese fenómeno extraño sigue sucediendo. A grupos pequeños de hermanos que son bautistas, que tienen la doctrina bautista o los principios bautistas, que aquel grupo novedoso, con ideas nuevas, los aplastan, lo, lo diluyen y los excluyen. Ese grupo secuestra el nombre de esa iglesia. Obviamente, nosotros tenemos que redefinir eso por parte de la Convención Nacional Bautista de Venezuela, por parte de las asociaciones regionales. Cuando las iglesias se dividen y cambian de doctrina y sale un grupo, no se puede dar por extinta la iglesia, porque la iglesia sigue existiendo en aquellas personas que son fieles al acuerdo original que hubo en la fundación de la iglesia, de esa iglesia local. Recuerden ustedes que estoy hablando desde el punto de vista de la fe bautista, no estoy hablando desde el punto de vista de la fe evangélica y mucho menos de la fe cristiana universal. Estoy hablando específicamente de los bautistas. Yo recomiendo que revisemos eso, que no permitamos que iglesias que han tenido trayectoria icónica en la historia de los bautistas en Venezuela, que esas iglesias no las declaremos extintas, como la primera iglesia bautista de San Cristóbal, o como la primera iglesia bautista de San Carlos de Cojedes, que se dan por extintas, habiendo habido personas, muy pocas personas, que tuvieron que salir de esa congregación, pero con convicción bautista. Y estas personas eh, fundaron iglesias bautistas. Quiere decir de que si este grupo pequeño se separó, no deben cambiar el nombre original. Deben mantener el nombre original y exigir a propios y extraños que se les reconozca con ese nombre con el cual se les fue arrebatado por ese grupo extraño que ingresó a la iglesia cambiando la fe bautista. No sé si me explico, no sé si me doy a entender, pero sí creo que si la región o las regiones que aglutinan las iglesias locales de cierta comunidad, de cierto estado, así como la convención que hace la misma función, pero de iglesia nacional, entienden esto. Ninguna iglesia bautista en el territorio venezolano
se extinguirían. Simplemente que se le reconoce que la fractura que tuvieron y los que dividieron la iglesia no son los que fueron expulsados o los que salieron por inconformidad, sino son los que se quedaron secuestrando a una personalidad jurídica que no cumplen porque no se define, como lo dice la personalidad jurídica de las iglesias bautistas, que son bautistas. Bueno, les dejo eso para de repente que podamos crear una matriz de opinión de cuán cierto o cuán equivocado puede estar esta tesis. Dios me lo bendiga, que me lo guarde, espero que se porten bien todos. Dios me lo bendiga.